Pues entramos en la segunda parte del programa con esta entrevista a tres bandas, porque tenemos a el director y dos de los actores que participan en Madre Reflejo. Muchísimas gracias por estar aquí, Nuraiza, Alice Masferrer, Camilo, perdón. ¿Qué tal? Bienvenidos a Diversitats, esta es vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Pues aquí estamos muy contentos porque además es un proyecto que nos ha quedado esta tarde hilada, porque Rubén como nos ha comentado en la entrevista anterior, conoce a Camilo y estábamos pensando que precisamente es un tema de sinergias y de misterios el que vamos a tener en esta segunda mitad, porque Madre Reflejo es un cortometraje que vais a presentar ya mañana. Correcto, sí. Pero claro, como sorpresa que es, aquí vamos a desgranar poquitos detalles, pinceladas solamente para que mañana aquellos que quieran acercarse a la presentación puedan descubrirlo de primera mano. Pero vamos a comenzar, Alice. ¿De dónde sale esta historia de Madre Reflejo? ¿Qué inquietud has querido saciar con esta historia? Bueno, la idea es me salió un poco así, un poco extraña, y fue rodando en mi penúltimo cortometraje que se llama La Otra. Lo estamos rodando en una localización que era en casa de mis abuelos, y vi unas tazas con una flor roja que dije, mira, para una próxima historia hacer una conversación con esas tazas quedaría muy bien. Y ahí empezó mi idea de escribir una conversación. Y empecé a escribir, empecé con dos personajes, y de los personajes empecé pues a darles vida. Y darles vida a cada personaje salió Madre Reflejo. Es importante que los que lo hemos podido ver, por suerte, ese papel también no solamente es el de las personas, sino también el de los objetos y ese entorno que es familiar y al mismo tiempo nos está sugiriendo una historia que en el pasado tenía unos protagonistas, una imagen, una forma de ser, y que en este reencuentro nos lleva al mismo escenario, pero el cambio está ahí presente. Es decir, es algo que no todo permanece en el tiempo de la misma manera en que los objetos acaban perdurando. El reflejo es muy importante, no solamente en el título, sino es el reflejo de lo que nosotros queremos proyectar. Y aquí nuestros protagonistas tienen mucho que explicar, porque la forma en que ellos han acercado a cada uno de los personajes tiene, me imagino, también parte de cada uno de ellos. No sé qué me puede contar. Mira, está pensando Nur en plan de cómo puedo hablar de mi personaje sin decir a ver qué contesto. Detalle. Bueno, a ver, al final es un melodrama familiar, ¿no? Entonces siempre en todas las familias, desgraciadamente, hay partes oscuras, hay partes dolorosas. Y como actriz, pues siempre puedes cuanto más hayas vivido, pues más conoces esa oscuridad y esas cosas. Y también pues depende de las circunstancias que hayas tenido, pero independientemente de esto, estamos entrenados para poder ir más allá de lo que hayamos vivido y ponernos en situaciones totalmente ajenas. Para mí fue un gustazo esta historia tan íntima y tan potente. Sí. Es una intimidad que nosotros desde fuera conseguimos meternos ahí como si fuéramos un tercer interlocutor en ese reencuentro, en ese diálogo en el que tiene mucho que decir también Camilo, de lo poquito que nos pueda decir, porque claro, aquí es que hay mucho misterio. Bastante, sí. Bastante misterio. Bueno, para mí fue bastante, por un lado, gratificante, ¿sabes? Porque es algo que yo nunca había hecho, y que ellos contaran conmigo para yo participar, para mí pues fue un reto.
Desde el primer día que me enseñaron el guión y empecé a verlo, y en bastantes partes me identificaba mucho, ¿ya? Yo llevo casi 30 años fuera de mi país y por muchos años no he visto a mi familia. O sea, la última vez que yo fui a Colombia fue hace unos 23 años. Entonces, en partes del corto, en partes en las que alguna conversación o sea, yo inmediatamente les decía, esto me acuerda de cuando esto que me pasó con mi sobrino, o esto con mis hijas, ¿sabes? Cosas así. En cierta manera sí me identifiqué en mi papel, ¿ya? En cierta manera, no en casi al 100%, pero que eran cosas como que me traían a mí recuerdos, ¿sabes? Y me identifiqué bastante y bueno, agradecí mucho el poder participar en este corto. En este cortometraje, Madre Reflejo, tenemos pinceladas de una historia familiar a la que nos gustaría acercarnos, pero que nos recuerda que todas las familias, como bien decía Nur, también tienen sus propias historias, sus propias formas de relacionarse. Pero yo creo que vamos a dejar un poquito con más de intriga a los oyentes si escuchamos ese tráiler, para que se hagan un poquito la idea de cuál es la atmósfera que se respira en ese reencuentro. ¿Sí? Elena. ¿Quién es usted? Regresé a Colombia. ¿Y aquí has venido? No me toques. Tuve que irme. Ya no formas parte de mis recuerdos. ¿Estás bien? Carlos. Porque soy su madre. Y en el espejo. La cara de mamá, vuelto mi vida, duerme, soñarás, piensa en mi reflejo, nada volverá, lucha por tus sueños, siente y vencerás. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde duerme ya? Mírame, soy verdad, sigo siendo yo. Y tan importante como es la música que hemos escuchado, que finaliza no solamente el cortometraje, sino que también este tráiler, son muy importantes los silencios. Lo que no se dice con palabras, pero se dice con gestos, con miradas. Trabajar eso ha dado forma a un cortometraje que es como muy íntimo, que esperamos que las reacciones del público sean como yo decía, de meterse dentro, de estar... de ser conscientes, de ser como de testigos de una historia. Me imagino que, claro, por una experiencia y por una primera aproximación, interactuar con ese nivel de proximidad ha sido diferente para Nur o para Camilo en este caso. Es decir, trabajar esta proximidad, esta familiaridad y estos silencios debe costar. Porque yo veo ahí que hay un trabajo muy bonito que a mí me gustaría conocer más. La conversación, ya la has visto, es una conversación muy íntima, como estás diciendo. Exacto. Y es una conversación muy dura. Al mismo tiempo. Es muy dura. Intensa. Y muy intensa. Entonces, los silencios, los suspiros, las miradas están dentro de esta conversación. A lo mejor las palabras no lo acaba de decir todo, pero la mirada sí que lo está diciendo todo. Entonces... lo trabajamos mucho, porque sabíamos que no es una conversación normal, como podemos tener ahora entre nosotros. Es una conversación que viene de que se tiene que haber hecho desde hace muchos años, y tienen, por una parte y la otra, tienen muchas cosas que decir, pero que a lo mejor diciendo en palabras
les cuesta mucho, pero con los miradas y gestos lo están diciendo mucho, lo están diciendo todo. Con las miradas expresan el miedo que tienen, la duda de cómo voy a decir la palabra, cómo lo voy a contar, cómo vas a... Correcto. O sea, y luego la película que se monta uno mismo, digamos, la misma persona, de cómo va a reaccionar, por qué me mira así, por qué no me mira de esta forma. Perfecto. Y además es que ya habéis visto que la música es muy importante en esta película. No solamente al finalizar, sino también en escenas. Sí, es como es parte de la película, pero la parte de la conversación no hay música. Son ellos, es la conversación. Entonces esta conversación la trabajamos mucho antes de hacer el rodaje, porque teníamos que trabajar mucho esto, las miradas y los silencios entre ellos y la complejidad que tenían entre los personajes. Hay un vínculo, y entonces se tenía que trabajar este vínculo. Hay un vínculo inicial, hay un momento, como decíamos, la palabra reencuentro es que es clave, pero también al mismo tiempo desencuentro, el hecho de esa distancia, incluso que todos conocemos porque tenemos seres muy queridos que a lo mejor no vemos desde hace mucho tiempo y es diferente la manera en que lo abordamos, el reencuentro. ¿Cómo, aparte de la música, de la imagen, cómo creéis que va a reaccionar el público que mañana se acerque a verlo? Porque... Perdona que te interrumpe, ¿dónde va a ser? Ay, sí, vamos a recordarlo. Es mañana, pero no es mañana, pero le dejamos... Claro, sí. Como yo no puedo ir, yo ya estaba pensando, digo, yo ya he tenido la primicia, digo, pero que los demás la tengan, por supuesto. Es en Mau Mau, ¿verdad? Sí, es en el local Mau Mau de Barcelona, que está en calle Fontrodona número 35, es en Paral·lel, la parada L3 verde, Paral·lel, cerca del Molino. Ahí es donde lo vamos a hacer. Lo quería hacer en un local muy íntimo, muy bohemio, porque la historia lo requiere. Un sitio íntimo que la gente se siente cómoda, que se sienta en sofás, porque hay sofás, y se siente ahí. Y es a las 8. A las 8 empezamos. Habrá fotocall, proyectaremos el cortometraje y habrá un acústico con la canción original de la película, con Olaya y Abraham Sáez, que son los que han hecho esta magnífica canción. La canción es muy bonita. Es que... He vuelto aquí el Shazam y a ver si aparece. Es original de la película. Nos la han hecho especialmente para nosotros. Claro. Y pues mañana os invitamos a todos, que no os lo perdáis, pero para los que lo hemos visto nos gustaría saber cuál es el siguiente paso, porque no solamente es el estreno, sino que luego hay que darle cabida pues en muestras, en festivales, tiene que presentarse a concursos. Correcto. Es decir, la vida de un cortometraje no solamente se queda en ese momento de la liberación de por fin lo podéis conocer, sino correcto, hay que optar a un recorrido y un reconocimiento. Te explico la situación que estamos ahora mismo. Exacto. Hace como un mes que el cortometraje ya lo finalizamos, entonces mañana lo presentamos delante del equipo, que la mayoría del equipo aún no lo ha visto, delante de nuestros amigos, delante de nuestros familiares y delante de la gente que quiera ir a verlo y disfrutar de una tarde-noche de cine, de música y de buen ambiente. Entonces mañana es una presentación delante de amigos. El estreno aún no se ha hecho. Estamos buscando una distribuidora de cine para que nos lleve el cortometraje y nos lo lleve a todos los festivales de cine que quieran seleccionar la película, y esperando pues el estreno mundial que sería pues con la distribuidora que vaya a coger el cortometraje, que ahora mismo aún no lo tenemos. Pero mañana es una presentación delante de amigos que tenemos muchas ganas sobre todo de ver la reacción del público, como la reacción que estamos viendo contigo, que es muy guay. A mí me gustaría saber también si, aparte de esta vida que va a tener el cortometraje, larga vida, esperamos, crucemos los dedos, sí. Es una historia que podría dar pie no solamente a múltiples interpretaciones sobre cómo va a continuar, sino que no sé si los protagonistas y el director se han planteado
darle más vida más allá, porque yo ya estoy aventurándome en un futuro. Futurología. Futurología, yo he sacado La bola de cristal, pero de momento no he visto más. La versión extendida. Versión extendida, por ejemplo. Yo llevo tiempo pensando en eso, que el tema se presta para una película. Claro, una versión extendida. Sí. A ver, la historia estamos tocando un tema que ahora está mucho de actualidad, pero está contada de una forma muy diferente. Entonces, creo, o al menos yo no le he visto, que esta historia no se ha contado ni en ninguna película, ni en ningún cortometraje, ni nada. Yo ahora mismo te digo que Madre Reflejo es este cortometraje y no habrá ni parte 2 ni película. Tranquilidad. Lo acabamos de parir, Lo ¿no? acabamos de parir ahora, que nos ha costado, llevamos 1 año y pico. Pero nosotros somos muy malos. Claro, nosotros ya estamos Si tiramos, Madre Reflejo 2, el retorno. Ya lo estoy visualizando. es que yo creo que en estos 11 minutos ya dice lo que yo quería decir. No, creo que no. ¿Para qué más, no? ¿Para qué más? Entonces, y eso es bonito de decir, que vosotros que lo habéis visto, de decir, quiero saber más. Esto es positivo en la película, porque eso es porque lo hemos hecho bien. Cuando te aburres dices, bueno, o dices, bueno, pues sí, está bien, o tal, pero cuando tienes ganas de ver más o que quieres una segunda parte o una película, pues eso es positivo para nosotros, porque eso es porque hemos hecho el trabajo bien. O sea, me gusta mucho porque sois las primeras reacciones del público, porque es que no lo habíamos, no lo hemos enseñado a nadie, sois los primeros, entonces. Ni siquiera yo lo he visto. No, él no lo ha visto, mañana es sorpresa para él. Pues nada, tú estás teniendo una primera impresión. ¿Unos spoilers? No, pero está muy bien porque sí, me imagino que para testar un poquito nuestra reacción nos puede haber servido un poquito para ver. Sí. Claro, nosotros no podemos hablar más porque si ya queréis me gustaría, os podemos hacer pero como todos los spoilers en privado. Cuando se apague el pilotito rojo del estudio os podemos decir más. Pero, por ejemplo, vemos que a nivel visual y a nivel de trato de los personajes pueden tener referencias que no sé si vamos a coincidir, pero vosotros nos diréis un poquito qué os ha ayudado a darle esta imagen, este resultado final, porque nosotros tenemos nuestras propias ideas, pero no sé si vosotros vais a coincidir con nosotros en cuanto a referentes. A ver, llevo años haciendo cine, entonces, sobre todo Nuria me conoce mucho porque hemos trabajado más veces juntos. Me gusta mucho, y además en esta historia se necesitaba, es una historia íntima, entonces se necesitaba los primeros planos para dar esta intimidad y para que también el público se adentre dentro de la historia y esté dentro de los personajes y los entienda, tanto un personaje como el otro. Entonces los primeros planos, por eso hay estos primeros planos, y aparte, si veis más mi trayectoria y tal, veréis que casi todas mis películas son primeros planos. Me encantan, me gustan mucho los primeros planos, los planos detalles, en plan hace que el público esté dentro con los personajes y se identifique con los personajes. Los planos más generales y tal, estás más fuera de la película, que también está muy bien, pero a mí me gusta que el público esté dentro con los personajes, se siente identificado. A lo mejor hay partes del personaje que se siente identificado, otros no, pero están adentro, sí que se siente, puede entender el personaje. Entonces los primeros planos, los detalles, es como un poco referente mío, un poco mi sello. Es tu sello, es marca de la casa. Correcto, sí. Total. Ella lo yo sabe. Los sufro los primeros. Sí, porque tiene la cámara a centímetros de la cara. Claro, es que eso es muy comprometedor, porque dices, aquí se ve todo, lo bueno y lo malo. Claro. Se ve todo. Un filtro de Venecia, por favor. No, pero no por los poros, porque al final la cara que tengas es la que tienes, o sea, y no hay más, ¿no? Y aparte que cuando tú estás trabajando, realmente la actriz desaparece, ¿no? Y estamos delante de un personaje, entonces eso no es importante.
lo que sí es importante es el trabajo, ¿no? Y la verdad. Y en estos planos se ve todo. Y hay que estar muy comprometida con la historia, ¿no? Comprometida con la historia y estar muy segura de lo que una está explicando. Hay que estar ahí. Si estás ahí, si entiendes la historia, estás ahí, estás conectada, estás delante del personaje que tienes delante, las cosas salen, no hay que pensar. Las cosas salen. Para eso estamos entrenados, dijéramos. Yo he estado viendo las fotografías de tus redes sociales y me parecen maravillosas, de este corto, y es que me encanta. De hecho, porque las son muy icónicas. Exacto. Realmente de hecho, a mí las llaman mucho la películas que atención. me gustan son los que son un primer plano y que son un monólogo, como por ejemplo Agosto, la película Agosto. Para mí es una de las mejores que hay y poca valoración tiene, ¿no? Pero ese primer plano de Julia Roberts peleándose con su madre, que es la Meryl Streep. Meryl Streep es fantástica esta película. Brutal, o sea, ese drama, ¿no? Es que a veces quieres hacer técnicamente unos planacos, unos planos aquí y tal, y no sé qué, pero realmente, en mi caso, yo cuento historias muy íntimas y historias que salen de dentro, son de mucho sentimiento. Entonces, se tiene que hacer con primeros planos. Es donde se va a identificar la gente. Y hasta a lo mejor son planos más sencillos, no lo sé, pero se tiene que ver el personaje. Entonces hago pues los primeros planos. Claro, la otra te va a encantar, entonces. Es un monólogo. Sí, es su penúltimo cortometraje. Sí. Bueno, esto ya para la temporada que viene. Para la temporada que viene estéis invitados y además ya sabéis. Para presentar. De hecho, Nurko ganó 2 premios con este. Tres. De mejor actriz, sí, sí 3 sí, premios sí. con mejor. Sí, ya se me han descontado ya. Sí, ya le he quitado un premio. No me quites premios. Y eso, no me quites premios. Y es un monólogo que es un primer plano y ya está. Entonces, sí. a nivel técnico súper sencillo. A nivel interpretativo es complicado. Sí. Y el equipo que trabaja también. Exacto, o sea, porque yo iba a preguntar esto. El equipo estamos ahora equipazo. mismo centrado en 3 representantes, pero el equipo es mucho más amplio. Sí. Aparte de los que hemos mencionado, hay un trabajo de fotografía, hay un trabajo de estilismo, sí. Está, todo lo que hace posible que eso se pueda mostrar al espectador. Todo el mundo tiene que estar concienciado y al mismo nivel, me imagino, de proximidad y de ese trabajo de tanta cercanía. Me imagino que ellos también tienen que tener un proceso también de asimilación de la historia muy importante. Correcto. Sí. Piensa que yo como director al final te acabas reuniendo con todos, en plan, primero con la parte técnica, luego con la parte de guión, con la parte de actores, con la parte de postproducción, con la parte en plan. Y cuando yo iba hablando con cada equipo, claro, les vas enseñando lo que es la película. Lo que me gusta mucho de este equipo y lo que yo intento siempre hacer es escoger un equipo que esté tan ilusionado y tan motivado como yo. Y no que sea un proyecto mío, sino un proyecto de todos. Que mañana que lo vamos a proyectar delante de todo el mundo, no es mío este proyecto, es de todo el equipo que hay detrás. Entonces cada parte del equipo ha puesto su arte y además yo les dejo hacer. Yo les presento un proyecto, les digo cómo he pensado hacerlo, pero le dejo a cada parte del equipo que haga su arte. El de fotografía, él me presentó su fotografía. El de la música, él me hizo la música. El estilismo lo estuvimos trabajando para que dijeron cómo hacemos el estilismo, para que hicieran el estilismo. Entonces cada parte ha hecho su trabajo, luego claro lo superviso yo, pero en plan de cada uno ha puesto su arte para que sea un proyecto en común entre todos, y de estos pequeños artes se ha hecho un gran arte. Y la casa, ese escenario, ese brutal, cuarto actor. Es la segunda vez que he rodado ahí, pero ya no voy a rodar más porque es en plan, ya hemos rodado hasta... Eso ya es abusar. Lo hemos rodado ya hasta en el lavabo, ya hasta, que es lo más íntimo que se puede rodar. Es la casa de mis abuelos por parte de mi padre. Y es que yo creo que era para este cortometraje esta casa, porque
Viendo el resultado final de la película, dije, parece una película italiana. Es como un rollo vintage, con las flores, con el color marrón, el espejo, la actriz vestida con estos pendientes tan grandes que a ella no le gustaban, pero le quedaban fantásticos. En plan, y ha quedado como, lo ves así como desde fuera, y digo, pues que parece una película italiana. Yo como arquitecto, era lo primero que empecé, dije, ¿a que sí? ¡Ostras! ¿Estamos en Italia? Sí. Digo, a lo mejor es sensación mía, pero... No, lo pensé, dije, estamos en Italia. Digo, porque, claro, como tenemos el mismo aroma del Mediterráneo, y tenemos muchas tendencias a tener más o menos lo mismo, y depende de cómo transformes la época o la decoración, tenemos mucha similitud. Primos hermanos. Y claro, me recordó, dije, estamos en Andalucía. No sé si estamos en Córdoba o en Almería o estamos en Italia, pero pensé lo mismo. Toscana, dije. Y claro, cuando vi a la actriz tan morena con los pendientes, dije, Italia. A mí me dices que es italiana y me lo creo. Sí, no es Sofía Loren, pero es Nuraiza. Que es mucho mejor. Nada que envidiar. Nada que envidiar. Nada de nada, ¿no? Claro, mira qué bien. Joder, anda que no. Y por ejemplo, también si te fijas en la manera en que están vestidos, vemos dos personas que parece que presentan un bloque, una cerrazón con ese color negro. En cambio, sí que llega un personaje con ese cambio de tonalidad que también demuestra muchas cosas. Eso también lo buscamos, el tono. Fue el director de fotografía que me dijo... Personaje de Nur tiene que ser oscuro y personaje de Camilo tiene que ser claro. Por lo que sabes de la historia. Uno tiene una barrera, el otro quiere intentar acercarse. Entonces los colores eran muy importantes en el vestuario de los personajes. Y así lo trabajamos con estilismo. Es que el azulejo de la cocina me encanta. Sí, del baño. La fotografía, del baño. Es del baño. Es el del baño. El hidráulico es que me encanta. Sí. Y es grande el lavabo para rodar, porque cuando dije que quería rodar un lavabo, el técnico de fotografía, el de cámara, dice, uy, a ver qué lavabo nos metes. En plan... Y era la hombre, nuestra, grande tampoco no, era. grande, pero bueno, no, porque acabamos todos en la ducha, todos ahí, mientras ella estaba actuando. Yo estaba con la del sonido en el suelo, y el cámara, el de fotografía, y yo en la ducha, que digo, ¿cómo sé de esto? Nos duchamos todos enteros. Y la de la claqueta, el script en el váter. En plan, pero bueno, que era grande, que nos podemos meter. Que éramos 6 personas dentro de un lavabo. Sí. Y dices que si es un lavabo como el tuyo, no cabemos ahí. Eso seguro. Ahí no cabe nadie. Hombre, pues partido se le ha sacado. Partido se le ha sacado a la casa y el baño. Yo creo que los azulejos, como dices, que son fantásticos. Sí. Flores, todos nos a todos nos recuerda algún entorno en el que hemos estado, de familia, de amigos, es como muy de aquí. Sí. Es que hasta el pasillo, o sea, es que... Sí, el pasillo todo. Oye, que me estaba fijando y digo, oye, ¿hay una Gioconda aquí al fondo? Sí. Me ha encantado, es verdad, porque ahora mismo vas a abrir una Gioconda de punto de cruz fantástica. El buen gusto de la armonía, que los marcos tienen el mismo tono que la puerta, y eso cuesta encontrar que una casa sea así, o sea, cuesta. Sí. Tenían buen gusto mis abuelos. Hay que barrer para casa. Bueno, estaba pensando que antes de finalizar esta entrevista tenemos que, una vez más, invitar a que la gente pueda descubrir Madre Reflejo mañana, pero también a seguiros en redes sociales. Claro. Claro, por supuesto. ¿Yo? Pues comenzamos por Nur, si quieres. Tú. Que para que me sigan a mí, bueno, por las redes sociales, claro. Si tú quieres, no. Bueno, por la calle no. No, por la calle no. Que es feo. Que es feo. Sí, bueno, yo pues ahí estoy con mi nombre tal cual, Nuraiza, y ahora pues aparte de que me sigan por las redes, pues sí estoy haciendo otras cosas de teatro y otras cosas que si queréis luego las nombro, que son muy interesantes y sí, ahí estoy en Twitter, en Instagram
ya está, porque el Facebook lo tengo un poco abandonado. Bueno, cada uno tira para una red social que le gusta más. Oye, pero no te quedes así, di dónde podemos verte actualmente. Sí, Exacto, bueno, yo ahora sí. estoy, es que además es un proyecto muy chulo, acabamos de estrenar en la Sala Beckett como directora y coautora dentro de un proyecto que se llama Dabut, que es para la formación de actores y actrices trans, para visualizarlos en las artes escénicas, y hemos estrenado una muestra final como del proceso que se llama Bla Bla Trans en la Beckett, y ahora el día 16 estamos en Porta 4, haremos función más coloquio a las Teatre Barmut a las 12:30. Pues tomamos nota y ahora soy yo el que estoy dándole aquí toquecitos a la mesa. Kikus, pobrecito, que no lo hemos saludado al principio, que pobrecito lo tenemos ahí abandonado, pero no, él está pendiente de los controles siempre. Ansu, perdonas, ¿no? Sí, vale. Porque... Y bueno, pues tenemos este proyecto, el de Bla Bla Trans, y lo de actualmente Madre Reflejo, pero ¿con qué está siguiendo, por ejemplo, Aleix? A ver, redes sociales de Madre Reflejo. Tenemos Facebook, la página oficial de Facebook, que es Madre Reflejo Reflection Mother. En Instagram también estamos, que es Madre_Reflejo_ cortometraje, que ahí también estamos colgando las fotos, fotogramas, pequeños vídeos, partes del tráiler y las novedades que vamos a tener. Y también mi web de Aleix Masferrer, ahí están también todo. Bueno, hay una página concreta del cortometraje Madre Reflejo, que ahí también están todos los fotogramas y toda la información y todo esto. Y nada, ahora mismo pues lo que te he comentado, buscando distribuidora para el cortometraje. Que eso ya es bastante trabajo. Sí, y estoy con 2 guiones ahora de un largometraje, que sería mi primer largometraje, y una idea que hace unas semanas que me ha venido a la cabeza y que tengo muchas ganas de rodar, de un cortometraje que creo que puede gustar mucho. ¿Se pueden saber los títulos? Mira, el cortometraje se llama El Circo, y el largometraje sería La Otra, que es mi penúltimo cortometraje, pero lo estoy escribiendo en largometraje. Que estoy hoy escribiendo por la mitad, que hay mucho trabajo, pero bueno, ahí estoy. Está en YouTube La Otra. La Otra en cortometraje está en YouTube, que lo colgamos hace muy poco. Así que ahí estoy con los 2 guiones estos. Pues nada, estaremos pendientes también para la temporada que viene a recoger proyectos aquí y a presentarlos a Diversitats. Camilo, ¿y a ti dónde te seguimos? ¿Por redes sociales? A mí. Por donde quieran. A mí me encuentran. No, yo te he encontrado. Bueno, es que Camilo está en todos los lados, porque ahora me ha comentado que el chico que habías entrevistado ahora, que ha escrito un libro, Rubén Serra, ¿no? dice, ahí también estoy yo. Ostras, Camilo, es que estás en todos los lados. Digo, también un documental, no sé qué. Sí, hace poco y luego dice que no hace nada. Se estrenó un documental sobre inmigración y participé, pero no me lo han pasado, entonces pues... Próximamente. Seguramente. Ahí estamos. Salgo en un libro, en un cómic, se llama Un regalo para Khushbu, que es un proyecto que se empezó hace 4 años con una fundación, la Fundación Mezcladís, que habla sobre refugio, o sea, inmigración y refugio. Y empezamos con unas fotos en blanco y negro, que el proyecto se llama Diálogos Invisibles. Estuve expuesto 1 año en La Pati Limona, y de ahí salió la idea, o sea, se fue alargando el proyecto y salió la idea de hacer un documental. El documental solo se hizo con 4 personas, porque éramos 12 los que participábamos en ese proyecto. Se hizo con 4 personas un documental, y con los otros 8 hicieron una especie de documental, pero pues que ese no tuvo tanta proyección. O sea, yo estoy en el segundo. Y a raíz de todo esto se siguió con el mismo proyecto y decidieron escribir un libro
ya no con 12 historias como las que participamos antes, sino que ya éramos menos personas, éramos 8 o 9. Y decidieron que se hiciera en cómic y fueron 9 personas, 9 ilustradores distintos, o sea, cada uno con un personaje. Entonces el libro es bastante, o sea, a la gente le llama mucho la atención porque son 9 ilustradores, o sea, que las ilustraciones todas son distintas. O sea, cada uno dibuja a su manera, entonces cada historia es ¿sabes? Y la manera como lo han puesto en el libro, o sea, son 5 páginas aquí de una historia, después otras 5 páginas de otra historia, y entonces después tienes que seguir esta historia de aquí en la página tal, ¿sabes? Y lo han escrito, o sea, es increíble el libro. Es bastante... Camilo, tienes que venir otro día para hablar solamente de esto, porque ahora mismo nos estás poniendo la miel en los labios. Y bueno, ese es un regalo para Khushbu y no, pues esperando a ver si Alex me llama otra vez. Ay, digo, yo no te voy a hacer un cómic, ¿eh? Solo me faltaría mi dibujar, ¿no? Ya, no, que dibujo muy mal. Pues nada, estamos con las ganas de todos los proyectos para la temporada que viene. Cositas nuevas que queráis presentar, ya sabéis que es vuestra casa. Muchas gracias. Gracias. No podemos finalizar el programa sin agradecer a todos los que han participado en el día de hoy. José, muchísimas gracias por acompañarme. A ti. A tu lado las tardes se hacen mejor cada jueves. Kikus, gracias por estar a los mandos de la nave del misterio multicolor. Un plaer, como siempre. Como sabes que no tú diría. Hombre, no. Aquí recuerdo para todos. Y muchísimas gracias, Nuray, Alex Masferrer, Camilo, perdón, ¿qué tal? Por fin te tenemos aquí, que estuvimos peleando también. Sí, claro, sí, porque sí. Que no me traéis al programa y dices, pues la verdad es que 5 tirón años, de orejas, ¿eh? son 5 5 años que 5 estoy esperando a que me llamen. Y mira, vengo yo y... Imagínate tú. Qué perseverancia. Eso es perseverancia. Pero bueno, te hemos visto siempre en todos sus lugares y Claro, ¿ves, no? Pero te contacté yo. Te lo propuse yo, ¿eh? Eso lo Cuéntalo todo, hay que Camilo. decirlo. Sí, no, de verdad, muchas gracias por esta invitación y sobre todo que, bueno, que tengamos nuestra primera entrevista, Sí, nuestra ¿sabes? primera entrevista y los primeros ojos que ven Los primeros Madre ojos, Reflejo. las primeras impresiones. Claro. Eso Está es bien. muy, muy guay. Sí, sí. Pues con esta aproximación, este tanteo de Madre Reflejo, nos despedimos hasta la semana que viene. Ya queda tan poquito para cerrar la temporada. Es que Tenemos que decirlo que la semana que viene no dejen de escucharnos, que es el último. Es el último programa de ya la temporada. de la temporada. Ya nos despedimos, la fundación también en verano cierra y Radio Trini Jove tiene que descansar también un poquito Para hacer nuevos proyectos. para hacer nuevos proyectos y tenemos entre manos Cosas nuevas. muchas cositas nuevas que esperemos que gusten mucho. Obras y reformas, cambios, reformas. exacto. Sí. Vamos a tirar la casa por la ventana, Correcto. si podemos. Pues muchísimas gracias por seguirnos. Os despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós.